Mi nombre es Tasa y tengo 30 años. Siempre he sido la responsable de mi familia. Mientras otros niños soñaban con ser astronautas o estrellas de cine, yo tenía la vista puesta en algo más concreto, mi propia casa. Me maté trabajando durante la universidad, estudié ciencias de la computación, y conseguí un trabajo en una exitosa startup de TI justo después de graduarme. El sueldo era fantástico y para los 26 años, ya había ahorrado lo suficiente para comprar la casa de mis sueños, una modesta pero hermosa casa de 2 pisos con un pequeño patio trasero, donde podía tomar mi café de la mañana. Hace 3 años me casé con Mike. Nos conocimos en una conferencia de tecnología, donde él trabajaba como consultor de marketing. Se mudó a mi casa después de que nos casamos. Mis padres insistieron en un acuerdo prenupcial antes de la boda. Yo acepté aunque Mike pareció un poco ofendido al principio. Mi situación familiar era complicada. Ayudaba económicamente a mis padres, pagando sus facturas cuando no llegaban a fin de mes, lo que sucedía más a menudo de lo que me gustaría admitir. Luego estaba mi hermana menor, Jen. Tiene 27 años, 3 años menos que yo, y es todo lo contrario a responsable. Vivía en un apartamento alquilado con su novio, Derek, a quien yo veía muy poco. Su relación era una montaña rusa. Se peleaban dramáticamente, luego ella corría a casa de nuestros padres, y después se reconciliaban y el ciclo se repetía. No me importaba ayudar a mi familia. Ganaba buen dinero y creía que la familia debía apoyarse mutuamente. Pero a veces me preguntaba si me veían más como una red de seguridad que como una hija o una hermana. Mike y yo teníamos la tradición de cenar con mis padres 2 veces al mes. El domingo pasado, llegamos a su casa y encontramos a Jen allí, con los ojos enrojecidos y sola. ¿Dónde está Derek?, pregunté mientras colgaba mi chaqueta. Jen rompió a llorar. Rompimos. Me echó. Entre sollozos, Jen explicó que había perdido su trabajo en la boutique donde trabajaba. Derek dijo que no iba a mantenerme con su dinero. Me dio 2 días para empacar mis cosas e irme. Mi papá se aclaró la garganta. Tasa, tenemos que hablar contigo. Conocía ese tono. Era el tono de necesitamos un favor. Jen está pasando por un momento muy difícil, dijo mi mamá, apretando la mano de mi hermana. Necesita ayuda para encontrar trabajo y necesita un lugar donde quedarse. Ha estado durmiendo en nuestro sofá, agregó mi papá. Pero ya sabes lo pequeño que es nuestro apartamento. Miré a Jen, cuyo maquillaje corría por sus mejillas. Sentí una punzada de simpatía, pero también de temor. Amaba mi casa precisamente porque era mi espacio, mío, y de Mike. Esperábamos, continuó mi mamá, que pudieras dejarla quedarse contigo por un tiempo. Solo hasta que se recupere. Miré a Mike, quien me hizo un pequeño encogimiento de hombros que parecía decir, es tu decisión. Y tal vez, agregó mi papá esperanzado, podrías ayudarla a encontrar un trabajo. Ya sabes, con tanta gente en tu empresa. Respiré hondo. No quería hacerlo. Realmente no quería. Pero miré a Jen, parecía genuinamente destrozada, y pensé en lo que yo querría si estuviera en su lugar. Está bien, dije con un profundo suspiro. Puedes quedarte con nosotros por un tiempo, Jen. Y hablaré con mi jefe sobre posibles vacantes. Jen se levantó de un salto y me abrazó con fuerza. Gracias. Gracias. Prometo que no seré ninguna molestia. Mike asintió. Todo saldrá bien, dijo apretando mi mano por debajo de la mesa. Yo no estaba tan segura, pero sonreí de todos modos. ¿Qué más podía hacer? La familia ayuda a la familia, ¿verdad? Jen se mudó con nosotros unos días después. Despejé la habitación de invitados y establecí algunas reglas básicas. Ayudaría con las tareas del hogar, buscaría trabajo activamente y respetaría nuestra privacidad. Ella aceptó todo con entusiasmo. Cumpliendo mi palabra, hablé con mi jefe, Daniel, sobre la situación de mi hermana. Tiene experiencia en servicio al cliente de la boutique, dije, tratando de hacerla sonar lo más empleable posible. Daniel pensó por un momento. De hecho, necesitamos un gerente de oficina. El puesto se abrió la semana pasada.
¿Crees que le interesaría? Podría haberlo abrazado. Eso sería perfecto. Muchísimas gracias. Esa noche, durante la cena, le conté a Jen sobre la oportunidad. ¿En serio? Sus ojos se iluminaron. ¿Crees que podría hacerlo? Sé que puedes, dije sintiéndome optimista por primera vez desde que se mudó. Empezarás el lunes. Podemos ir juntas al trabajo en el coche. Y así nuestro nuevo arreglo de convivencia comenzó. Me levantaba temprano, me preparaba para el trabajo, y Jen se unía a mí en mi coche para el trayecto. A veces volvía a casa sola porque su jornada laboral terminaba antes que la mía. En esos días, llegaba y encontraba la cena preparada por Jen y Mike. Parecía que todo funcionaba mejor de lo que había esperado. Jen era servicial en casa y dedicada en el trabajo. Los fines de semana salía con sus amigos, dándonos a Mike y a mí algo de tiempo a solas. Noté que Mike y Jen habían desarrollado una amistad. Veían películas juntos en la sala mientras yo trabajaba en mi oficina en casa, poniéndome al día con proyectos. A veces los oía reír con algún programa de comedia. No me importaba. Confiaba completamente en ambos y me alegraba de que se llevaran bien. Unos 3 meses después de que Jen se mudara, recibí una llamada de Daniel que lo cambió todo. Estaba sentada en mi escritorio, revisando código cuando sonó mi teléfono. Me explicó que la empresa se estaba expandiendo, abriendo una sucursal en Colorado. Debido a mi experiencia con nuestros sistemas, quería que yo supervisara la instalación. Esto significaba un viaje de negocios que duraría unas 3 semanas. Me sentí halagada y emocionada. Era una gran oportunidad para demostrar mi valía, que posiblemente conduciría a un ascenso. Acepté de inmediato, aunque una pequeña parte de mí se preocupaba por dejar a Mike y a Jen solos durante tanto tiempo. Esa noche en la cena compartí la noticia. «Eso es increíble, Taz», exclamó Jen, sirviéndose más pasta. «Tu primer gran viaje de negocios». Mike asintió, pero parecía distraído. 3 semanas es mucho tiempo. Lo sé, dije alcanzando su mano sobre la mesa. Pero esto es importante para mi carrera. Jen intervino. No te preocupes por nada aquí. Yo cuidaré de la casa y de Mike mientras no estás. Me reí de su broma. Estoy segura de que ambos sobreviviréis sin mí. Las siguientes 2 semanas pasaron volando mientras me preparaba para el viaje. Hice listas de instrucciones para la casa, llené el congelador con comidas, y empaqué mi maleta meticulosamente. Antes de darme cuenta, estaba despidiéndome de Mike con un beso en el aeropuerto. Durante esas 3 semanas, trabajé jornadas de 16 horas montando la nueva oficina, contratando personal, y solucionando problemas de los sistemas. A pesar de estar agotada, me aseguré de hacer videollamadas con Mike cada 2 noches. Jen a menudo aparecía de fondo, saludando y enviando recuerdos. Parecían llevarse bien, aunque noté que Mike a veces parecía distante en nuestras llamadas, alegando que el trabajo era estresante. Finalmente mi trabajo terminó, y volé a casa, ansiosa por ver a mi esposo. Cuando llegué, algo se sentía extraño. Mike me recibió con un abrazo, pero no fue el reencuentro apasionado que esperaba después de 3 semanas separados. Dijo que solo estaba cansado por un proyecto difícil en el trabajo, así que no insistí. La vida retomó su ritmo normal. Jen y yo compartíamos coche para ir al trabajo. Mike y yo dormíamos en la misma cama, y cenábamos juntos la mayoría de las noches. Sin embargo, había una tensión en el aire que no podía identificar. Entonces noté algo extraño. Jen había cambiado su vestuario para estar en casa. En lugar de los pantalones de chándal anchos y camisetas que solía usar, ahora se paseaba en shorts diminutos y tops reveladores. Una noche, mientras se estiraba sobre la mesa de la cena llevando una camiseta de tirantes escotada, decidí decir algo. Jen, ¿podrías vestirte un poco más apropiadamente por la casa? Su rostro se descompuso de inmediato. ¿Qué se supone que significa eso? Solo que todos vivimos aquí. Y tal vez la ropa súper reveladora no es la mejor opción para las cenas familiares. Ella empujó su silla hacia atrás y se levantó. Perdón por ofender tus delicadas sensibilidades, espetó antes de irse a su habitación furiosa.
Miré a Mike esperando su apoyo, pero en su lugar lo encontré frunciéndome el ceño. ¿No crees que fuiste un poco dura? Preguntó. Hace calor en la casa, y ella solo intenta estar cómoda. Lo miré fijamente, sorprendida por su defensa de mi hermana. Estamos a mediados de octubre. No hace tanto calor. Él se encogió de hombros y volvió a su comida. Ese momento se quedó conmigo, la forma en que se había puesto del lado de Jen por algo tan trivial. Durante los días siguientes, los observé de cerca. ¿Se detenían los ojos de Mike en Jen un poco más de lo debido? ¿Le sonreía Jen más de lo necesario? No sabía si estaba viendo señales reales o simplemente proyectando mis inseguridades. Cuando los observaba directamente apenas interactuaban, haciéndome sentir tonta por mis sospechas. Aparté esos pensamientos, centrándome en el trabajo. La sucursal de Colorado iba bien, pero todavía había muchos problemas que necesitaban mi atención de forma remota. 2 meses después de mi regreso, Daniel me llamó a su oficina. Supe de inmediato por su expresión que se avecinaba otro viaje. La sucursal de Colorado está teniendo algunos problemas técnicos que necesitan tu experiencia, explicó. Siento pedirte esto de nuevo tan pronto, pero eres la única que entiende completamente los sistemas. Asentí, preparando ya mentalmente mi lista de viaje. ¿Cuánto tiempo estaré fuera esta vez? Al menos 2 semanas, posiblemente más, dependiendo de lo complicados que sean los problemas. Esa noche en la cena, les di la noticia a Mike y a Jen. ¿Fue mi imaginación o intercambiaron una rápida mirada antes de expresar su decepción? Eso es una faena, dijo Mike tomando mi mano. Te echaremos de menos. Jen asintió. Sí, pero lo resolverás todo súper rápido y volverás antes de que nos demos cuenta. Algo en sus reacciones se sintió ensayado, pero sonreí y les agradecí por ser comprensivos. ¿Qué más podía hacer? Este era mi trabajo, mi carrera, y necesitaba concentrarme en eso. La semana siguiente subí a un avión hacia Colorado, tratando de ignorar la sensación de inquietud en mi estómago. Los problemas en la sucursal resultaron ser menos complicados de lo esperado. Con un esfuerzo concentrado, logré identificar y solucionar los problemas en solo 10 días, mucho más rápido de lo previsto. Decidí sorprender a Mike volviendo a casa antes. No le conté a nadie sobre mi cambio de planes. Ni a Mike ni a Jen, ni siquiera a mis padres. Simplemente reservé un vuelo más temprano, emocionada por ver la cara de Mike cuando entrara por la puerta. Mi avión aterrizó a última hora de la tarde. Recogí mi equipaje, tomé un taxi y me dirigí a casa, imaginando el reencuentro sorpresa con mi esposo. Al abrir la puerta principal y entrar, noté inmediatamente algo extraño. La casa estaba tenuemente iluminada con lo que parecían velas parpadeando desde la sala. Dejé mi maleta en silencio y me moví hacia la luz. Lo que vi me dejó helada. Nuestra mesa del comedor estaba puesta para 2, con copas de vino, velas y flores. Por una fracción de segundo pensé que tal vez Mike se había enterado de mi regreso anticipado y me había preparado una sorpresa romántica. Luego oí ruidos arriba, en nuestro dormitorio. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras subía lentamente las escaleras, esperando contra toda esperanza estar malinterpretando todo. Pero en el fondo, ya sabía lo que encontraría. Abrí la puerta del dormitorio y el mundo pareció detenerse. Allí, en nuestra cama, mi cama, estaban Mike y Jen enredados en las sábanas. No me notaron al principio, demasiado absortos el uno en el otro. Cuando finalmente me vieron de pie en la puerta, se apresuraron a cubrirse, con el pánico escrito en sus rostros. Tasa, jadeó Mike, tirando de la sábana. Esto no es. No lo entiendes. Pero yo lo entendía perfectamente. La cena romántica de abajo, la forma en que habían estado actuando antes de que me fuera, la ropa reveladora, el defenderse mutuamente. Todas las piezas encajaron con una claridad repugnante. Mi cuerpo se sentía helado, pero mi cara ardía de rabia. Me agarré al marco de la puerta para mantenerme firme, con los nudillos blancos. Fuera, dije con la voz mortalmente tranquila. Ambos cojan sus cosas y lárguense de mi casa. Jen, que debería haber estado avergonzada, abochornada o al menos en silencio, tuvo la audacia de hablar.
No me voy a ninguna parte, dijo agarrando la sábana contra su pecho. No puedes simplemente echarnos. Algo se rompió dentro de mí. Crucé el pasillo hasta la habitación de Jen y abrí de par en par la puerta de su armario. Agarré brazadas de su ropa y las arrojé al pasillo. Mira cómo lo hago, gruñí, continuando vaciando sus cajones. Jen corrió tras de mí, envuelta en la sábana, gritando e intentando detenerme. Me giré para enfrentarla. Tienes exactamente 1 hora para coger tus cosas e irte o llamaré a la policía para denunciar intrusos en mi casa. Mi rostro debió mostrar la profundidad de mi furia, porque ella dio un paso atrás. Y créeme, no quieres ponerme a prueba ahora mismo. Mike se acercó ahora en calzoncillos. Tasa, hablemos de esto racionalmente. ¿Racional? Me reí. El sonido fue áspero incluso para mis propios oídos. ¿Quieres ser racional después de que te pillara en la cama con mi hermana? Coge tus cosas y lárgate antes de que haga algo de lo que no me arrepentiré. Debieron ver algo en mis ojos que los asustó porque empezaron a empacar de inmediato. Me quedé en el pasillo con los brazos cruzados, observando cómo metían ropa en maletas y bolsos. Ninguno se atrevió a dirigirme la palabra de nuevo. En 45 minutos, habían cargado todo en el coche de Mike y se habían ido. Me dejé caer en el sofá de la sala, mirando la cena romántica que habían preparado, con las velas ahora derramando cera sobre mi mantel. Finalmente me permití llorar. Grandes sollozos desgarradores que parecían venir de lo más profundo de mi alma. 1 hora después mi teléfono empezó a sonar. El nombre de mamá apareció en la pantalla. Lo ignoré. Sonó una y otra vez. Después de la 7ª llamada, contesté con la voz rota por el llanto. ¿Qué? Espeté. ¿Cómo pudiste? La voz de mamá era estridente de ira. ¿Cómo pudiste echar a tu hermana embarazada a la calle? Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Embarazada? Mi hermana estaba embarazada del hijo de mi esposo. La habitación comenzó a girar de nuevo. Eché a 2 personas que me traicionaron de la peor manera posible, dije, luchando por mantener la voz firme. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Ofrecerles mi dormitorio? Estás exagerando, dijo mamá con desdén. Esas cosas pasan. Necesitas calmarte y pensar en esto racionalmente. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi propia madre los estaba defendiendo. Ven a nuestra casa mañana por la tarde, continuó. Necesitamos hablar de esto como adultos. Colgué sin responder, apagué mi teléfono, y me metí en la cama de la habitación de invitados. No podía soportar dormir en mi propia cama, no después de lo que había visto allí. A la mañana siguiente llamé al trabajo diciendo que estaba enferma y fui directamente al despacho de un abogado. Expliqué mi situación, con la voz mecánica mientras relataba la traición. Tengo un acuerdo prenupcial, le dije a la abogada, una mujer de aspecto severo llamada Regina. Lo firmamos antes de la boda. Establece que ninguno de nosotros puede reclamar la propiedad del otro en caso de divorcio. Regina revisó el documento y asintió. Este es un acuerdo sólido. Su esposo no podrá hacer ninguna reclamación sobre su casa o sus cuentas personales. La casa está particularmente protegida, ya que la compró antes de su matrimonio. Esa noche, con los papeles del divorcio en la mano, conduje hasta la casa de mis padres. Todos me estaban esperando, mamá y papá sentados en el sofá, Jen y Mike en el sofá de 2 plazas frente a ellos. Jen tenía la mano protectoramente sobre su estómago, aunque todavía no había una barriga visible. La visión me revolvió el estómago. Sin decir una palabra, me acerqué a Mike y le entregué los papeles del divorcio. Él los tomó, sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que eran. Esto es lo mejor, dijo mamá, al ver los documentos. Ahora Mike puede casarse con Jen, y pueden ser una familia como es debido. La miré fijamente, atónita por la facilidad con que había aceptado, incluso celebrado, la destrucción de mi matrimonio. Jen sonrió. De hecho, sonrió como si todo estuviera saliendo a la perfección. Mamá no había terminado. Tenemos que discutir los arreglos de vivienda.
La casa es tuya legalmente, pero seguramente entiendes que Jen y Mike necesitan un lugar para vivir con el bebé en camino. Parpadeé segura de haber oído mal. Perdona. Esperamos que seas generosa, intervino papá. Necesitan un lugar donde vivir y criar a tu sobrino o sobrina. Pensamos que podrías darles tu casa. Mamá asintió con entusiasmo. Y tal vez ayudarlos económicamente también. Solo hasta que se estabilicen con el bebé. Miré alrededor de la habitación, sintiendo como si hubiera entrado en una extraña realidad alternativa. Mis padres me estaban pidiendo seriamente que le diera mi casa a mi esposo y hermana infieles y que los apoyara financieramente. ¿Se han vuelto todos locos? Logré decir finalmente. ¿Quieren que los recompense por traicionarme? Jen se inclinó hacia adelante. Si no nos ayudas, te demandaremos por la mitad de todo. Mike tiene derecho a la mitad como tu esposo. Me reí entonces, un sonido frío y sin humor. Saqué el acuerdo prenupcial de mi bolso y lo agité frente a ellos. Quizás quieran leer esto antes de hacer amenazas. Según este contrato, el que todos me animaron a que Mike firmara, ¿recuerdan? Toda la propiedad sigue siendo mía. El color desapareció del rostro de Mike. Mis padres intercambiaron miradas preocupadas. Tasa, sé razonable, suplicó papá. Piensa en la familia. Piensa en el bebé. Familia, repetí, mi voz elevándose. ¿A esto le llaman familia? Traición y luego extorsión. No me divorcio de Mike. Saco a Jen de mi vida y he terminado de apoyarlos económicamente a todos ustedes. Eligieron un bando y no eligieron el mío. Regresé a casa esa noche e inmediatamente llamé a un cerrajero. Para la medianoche todas las cerraduras de mi casa habían sido cambiadas. Envié un correo electrónico a mi jefe explicando que necesitaba unos días personales para ocuparme de algunos asuntos familiares urgentes. Luego bloqueé los números de teléfono de mis padres, de Jen y de Mike. A pesar de mis esfuerzos por excluirlos, las llamadas seguían llegando. Usaban diferentes números, dejaban mensajes de voz, y enviaban correos electrónicos con tonos cada vez más desesperados. Mi madre alternaba entre suplicar y exigir que reconsiderara. Mi padre intentó razonar conmigo sobre las obligaciones familiares. Jen envió mensajes cargados de culpa sobre el bebé. Los borré todos. Durante 2 semanas, apenas salí de casa, excepto para reunirme con mi abogada. Estaba funcionando en piloto automático sintiéndome vacía por dentro. El proceso de divorcio comenzó y, como era de esperar, Mike inicialmente se opuso. Su abogado hizo vagas amenazas sobre llevarme a los tribunales por la mitad de todo, pero Regina me aseguró que el acuerdo prenupcial era irrefutable. Finalmente el abogado de Mike debió explicarle la realidad de la situación, porque aceptó la mediación en lugar de una batalla judicial. La primera sesión de mediación fue tan incómoda como había imaginado. Mike llegó con Jen, que ahora tenía una pequeña pero visible barriga de embarazada. Se aferraba al brazo de Mike posesivamente lanzándome miradas triunfantes. La mediadora, una mujer de voz suave pero firme, nos guió a través de la división de bienes. Como Regina había predicho, el acuerdo prenupcial se mantuvo. Me quedé con mi casa, mi coche y mis cuentas bancarias personales. Mike se quedó con sus ahorros considerablemente más pequeños y su coche. Fue una ruptura limpia financieramente, aunque las heridas emocionales todavía se sentían en carne viva. Mientras recogíamos nuestras cosas para irnos después de la última sesión de mediación, Jen se me acercó mientras Mike hablaba con su abogado. ¿Crees que has ganado, verdad? Siseó lo suficientemente bajo para que solo yo pudiera oírla. Pero mira quién se va a casa sola, a una casa vacía. Yo tengo a Mike y a un bebé en camino. ¿Quién es la verdadera perdedora aquí? Miré a mi hermana, a esta extraña que llevaba el rostro de mi hermana, y sentí una inesperada oleada de lástima. Tienes un hombre infiel con apenas dinero para pagar el alquiler, respondí con calma. Buena suerte con eso. Su rostro se contorsionó de ira, pero me alejé antes de que pudiera responder. Esa fue la última vez que hablé directamente con ella. La vida se acomodó en un nuevo ritmo.
Me sumergí en el trabajo encontrando consuelo en los desafíos familiares de la codificación y la arquitectura de sistemas. Mis colegas me apoyaron sin ser intrusivos, respetando mi privacidad mientras ofrecían sutiles gestos de solidaridad. Jen renunció a mi empresa, incapaz de soportar las miradas de desaprobación. Daniel me asignó proyectos interesantes que mantuvieron mi mente ocupada y alejada de la traición. 3 meses después de que el divorcio se finalizara, estaba trabajando hasta tarde en casa cuando sonó el timbre. Me acerqué con cautela y miré por la mirilla. Mi madre estaba en el porche, pareciendo mayor de lo que recordaba. En contra de mi buen juicio, abrí la puerta. Ella no esperó una invitación, empujándome para entrar en el vestíbulo. Tenemos que hablar, Tasa. Tu hermana sale de cuentas en unas pocas semanas. Crucé los brazos. Eso no tiene nada que ver conmigo. Claro que sí. Estamos hablando de tu sobrino. Comenzó a pasearse por mi sala. Jen y Mike están pasando apuros económicos. El apartamento que pueden permitirse es diminuto y está en un mal barrio. No es adecuado para un bebé en absoluto. Sabía a dónde se dirigía esto, pero la dejé continuar. He estado pensando, dijo sentándose sin ser invitada en mi sofá. Si no les vas a dar la casa directamente, al menos podrías venderla y darle la mitad del dinero a tu hermana. Eso sería lo justo. Justo, repetí, la palabra atascándose en mi garganta. ¿Fue justo cuando mi esposo y mi hermana me traicionaron? ¿Fue justo cuando te pusiste de su lado? Mi madre tuvo la audacia de parecer ofendida. Estás siendo egoísta. Piensa en el bebé. Fuera, dije en voz baja. Fuera de mi casa y no vuelvas. Intentó discutir más, pero abrí la puerta principal y me quedé a su lado, inmóvil. Finalmente se fue murmurando sobre mi crueldad y egoísmo. Esa noche no pude dormir. No por culpa, hacía tiempo que había superado eso, sino porque me di cuenta de que nunca sería verdaderamente libre mientras permaneciera donde mi familia pudiera encontrarme. Al día siguiente me acerqué a Daniel con una pregunta. Esa sucursal en Colorado, comencé. ¿Sigue abierta la oferta para dirigirla? Daniel pareció sorprendido pero complacido. De hecho, sí. El gerente que contratamos no funcionó. ¿Estás interesada? Asentí. Necesito un nuevo comienzo. En un mes había puesto mi casa en venta discretamente con instrucciones estrictas a mi agente inmobiliario para que la mantuviera fuera de los listados públicos. No le conté a nadie de mi familia sobre mis planes. Cuando la casa se vendió por más de lo que había pagado por ella, empaqué mi vida y me mudé a Colorado sin dejar una dirección de reenvío. En mi nueva ciudad, compré una casa más pequeña pero más nueva en un barrio lleno de jóvenes profesionales. Me instalé en mi rol de gerente de sucursal, disfrutando de los desafíos y responsabilidades. El equipo me respetaba y encontré satisfacción en construir algo nuevo desde cero. Pasaron 6 meses en paz. Hice nuevos amigos, me uní a un grupo de senderismo e incluso empecé a salir de nuevo con cautela. Entonces, una tarde revisé mi cuenta de correo electrónico personal, que rara vez usaba, y encontré un mensaje de mi madre. Vinimos a verte y a enseñarte a tu sobrino, decía. Unos extraños viven en tu casa ahora. ¿Cómo pudiste ser tan cruel de irte sin decirnos dónde estás? Tenemos derecho a saber. Miré la pantalla por un largo momento, luego presioné eliminar sin responder. Ya no tenían ningún derecho sobre mi vida. La había reconstruido sin ellos y tenía la intención de que siguiera así. El fin de semana pasado, tuve una tercera cita con Ben, un ingeniero de software que conocí a través del trabajo. Es amable e inteligente y me hace reír, algo que no me había dado cuenta de cuánto extrañaba. Cuando me preguntó por mi familia, simplemente dije que no éramos muy unidos. Él no insistió para obtener detalles, lo cual agradecí. Mientras me siento en mi nuevo patio, viendo el atardecer de Colorado pintar las montañas de dorado y púrpura, siento algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. La traición siempre será parte de mi historia, una cicatriz que ocasionalmente duele cuando cambia el tiempo, pero ya no me define. Mi teléfono vibra con un mensaje de Ben preguntándome si me gustaría ir de excursión mañana. Sonrío y le respondo que sí.
No sé a dónde llevará esta relación, pero estoy abierta a la posibilidad de ser feliz de nuevo. Y esa, quizás, es la mayor victoria de todas.